Hechos capítulos 4 al 6. ¿Cómo sé si algo viene de Dios? O sea, muchas veces dudamos sobre esta pregunta y mientras estudiaba estos capítulos aparecieron 2 versículos que me hicieron recordar una frase que a mí me ayuda mucho y es esta frase de si es de Dios, aunque te alejes, y cuando no es de Dios, ni aunque insistas. Es decir, por mucho que nos alejemos del plan de Dios, Él siempre nos va a redirigir hacia ese camino, y si algo no es de Dios, por mucho que lo forcemos, o sea, y esto lo he podido comprobar en mi carne, de que por mucho que tú fuerces algo, si no es de Dios, no es de Dios y te va a alejar de esa cosa. Entonces continuaba el texto diciendo, cuando es de Dios, no tienes que forzarlo, solito llegará y hará su función. Lo que es de Dios no te roba la paz, no te llena de dudas, ni te hace vacío. Lo que es de Dios te encuentra y es para siempre. Ten paciencia, Dios tiene todo bajo control. Y así es, o sea, esto me vino en mente porque los cristianos eran perseguidos, o sea, siempre han sido perseguidos y ahora estamos en Hechos de los Apóstoles, que es cuando se da inicio a la iglesia cristiana. Entonces, hay algo que dijo uno de los fariseos, un fariseo muy pero que muy famoso, muy importante, era doctor de la ley, era un hombre con prestigio ante todo el pueblo, de hecho él mismo sabía que era muy importante, o sea, fue maestro de San Pablo antes de su conversión, representante más importante de la tendencia liberal y más humana en la interpretación de la ley. Entonces imaginaos este hombre lo importante que era Gamaliel. Y él les dijo algo a todos aquellos que estaban persiguiendo a los cristianos, y era, desatendeos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlo. A ver si a la postre os vais a encontrar luchando contra Dios. Y esto de luchar contra Dios es horrible, porque sabemos a ciencia cierta que no vamos a ganarle a Dios nunca. O sea, nunca podemos ganar a Dios, porque Dios sabe mucho más que nosotros, pero infinito más que nosotros. Entonces es inútil luchar contra Dios. Así que, pues por este versículo recordé esa frase. Y bueno, ¿qué trata estos capítulos? Estos capítulos hablan de persecuciones, hablan de milagros, porque en una de las persecuciones los discípulos son salvados por un ángel del Señor de esa cárcel y salen de la cárcel gracias a ese ángel del Señor, habiendo seguridad y estando todo supuestamente bajo control. O sea, el ángel del Señor les deja salir de la cárcel y les dice, id al templo y seguid predicando y seguid compartiendo esa buena nueva. Dice, id, presentaos en el templo y comunicad al pueblo todo lo referente a esta vida. Porque la predicación cristiana, el objetivo que tiene es la vida y la salvación. Así que vemos esa protección divina de Dios hacia sus fieles. O sea, vemos cómo todo esto que les sucede, esos encarcelamientos, esas persecuciones, todo sucede por envidia. O sea, en muchas ocasiones, dice, se consumían de rabia, trataban de matarlos, porque a muchas personas no les gusta escuchar la verdad. Y los discípulos iban proclamando y diciendo la verdad. O sea, hacían a muchas personas ver esa realidad que otros no les hacían ver y que otros les estaban tapando con mentiras. Y esto a las personas que decían esas mentiras les consumía de rabia. Y vemos ese contraste de que como los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, en estos capítulos se destaca en especial a Pedro, como él hablaba discursos lleno del Espíritu Santo, y en cambio todos estos perseguidores, en lugar de estar llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de envidia, y esto al final te come por dentro. Vemos a los seguidores de Jesús unidos en oración, o sea, da un gusto ver esa unidad. O sea, decía, la multitud de creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Aparte, muchos, gracias a que oían, creían. O sea, y se ve cómo el número de creyentes va aumentando considerablemente. O sea, poco a poco, yo diría mucho a mucho, porque aumenta a niveles abismales el número de personas que creen, gracias a que oyen y también gracias a que había personas dispuestas
hacer la voluntad del Señor, que en todo momento se cumple. De hecho, esto es algo que se dice de Señor, o sea, Jesús fue ungido para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediese. Es decir, Dios está en control. Y aquí es una oración que están haciendo los apóstoles en esa persecución. Todos a una elevan su voz a Dios y todos a una vuelve a remarcar esa unidad. O sea, si tanto se remarca la unidad es por algo, y es porque Dios quiere que estemos unidos. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? Pues leyendo la palabra de Dios, cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer. O sea, la palabra de Dios habla a nuestra situación, y el conocimiento de las Escrituras es importante porque gracias a esto entendían el qué les estaba diciendo Dios en esa situación. O sea, citaban la palabra del Señor en estos momentos tan duros. O sea, en este momento están citando los salmos. Y entonces entienden por ver qué decía la Biblia acerca de ello. La Biblia nos da claridad. Luego, otra de las cosas a destacar es que ellos no se podían callar. Por mucho que ellos intentasen callarse, no podían, porque sería un delito. Se les ha revelado la verdad, se les ha regalado ese don del Espíritu Santo. O sea, Jesús ha estado con ellos, el mismo Dios. O sea, ¿cómo van a callarse después de todo lo que han visto y oído? Después de recibir todas esas enseñanzas de Jesús. O sea, es que es imposible. Se destaca la valentía que tenían y además piden esa valentía para proclamar la palabra del Señor. Es más, en esa oración, cuando están todos los apóstoles juntos orando, cuando una vez acabada, dice que retembló el lugar y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Que con valentía, también esta palabra se suele decir en algunos estudios denuedo, que es diciendo todo, o sea, sin callarse nada. Denuedo es lúcida y atrevida declaración, contándolo todo, sin dejarse literalmente nada. Así que bien, otra de las cosas que decía sobre estas primeras comunidades cristianas es que nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todos lo tenían todo en común. Es decir, esto no significa que todo lo mío es tuyo, sino que lo que es mío es tuyo, lo compartiré. No es como, Ale, tú te puedes apropiar de lo mío. No, o sea, yo te estoy compartiendo lo mío, y así funcionaban, y gracias a ello no había entre ellos ningún necesitado. Si veían que alguien pasaba necesidad, enseguida otorgaban eso a aquellos que lo necesitaban. Habla como ejemplo de la generosidad de Bernabé, que Bernabé era un levita originario de Chipre, y este fue un ejemplo de espíritu dador. De hecho, el nombre de Bernabé significa hijo de la consolación, hijo de la exhortación. El capítulo 5 es, o sea, cuando lo leí me quedé impactada porque es como muy fuerte, porque aquí habla de un fraude, de un engaño de Ananías y Safira, que son dos esposos. Entonces, lo que sucede con ellos es que, hablando de esto, de que todo lo tenían en común y que se les daba a los apóstoles para que administrasen esos bienes y los fuesen repartiendo, pues aquí llegó este matrimonio, vende una propiedad y se queda una parte del dinero para ellos y otro lo da a los apóstoles, lo pone a sus pies. Entonces Pedro sabe, o sea, el Espíritu Santo, pues no se explica explícitamente, pero de repente Pedro le dice, ¿por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces, claro, el hombre al ver que estaba siendo descubierto, sin él haber dicho nada, cae y expira, es decir, que se muere. Entonces, lo que luego sucede es que va la esposa unas 3 horas más tarde y le dice Pedro, ¿habéis vendido el campo en tanto? Y dice la esposa, sí, en eso. A lo que Pedro le dice, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Y le sucede lo mismo a la esposa. O sea, los dos básicamente yo creo que mueren del susto, de decir, ostras, nos han pillado y hemos mentido al Señor. Es decir, aquí lo que sucede, o sea, esa falta consiste en haber querido engañar a los apóstoles por amor al dinero y por medio de ellos al Espíritu Santo. Ya no solo estaban engañando a los apóstoles,
sino que al Espíritu Santo y a ellos mismos, porque es que al final la mentira tú mismo te estás engañando. Entonces también habla de curaciones, habla de que, pues igual que perseguían a Jesús por hacer obras buenas, también a los discípulos perseguían por hacer obras buenas y por curar a las personas. Luego hay algo que me hace mucha gracia y es que se les persigue por hablar en nombre de Jesús. En este caso hablan sobre la resurrección. Los saduceos eran una secta que pensaban en la resurrección, ni creían en ella, ni en la vida después de la muerte. Sin embargo, claro, aquí estaban los cristianos hablando de esa resurrección, que ellos habían sido testigos, y hablando de esa vida después de la muerte. Entonces, aquí lo que sucede es que les prohíben hablar en nombre de Jesús, y me hace gracia porque dicen, los dejan en libertad. O sea, sí, los dejan en libertad, pero no les estás dejando ser libres. O sea, ¿qué sentido tiene dejarlos en libertad si les estás prohibiendo hablar en nombre de Jesús? O sea, sin embargo, ellos cuando salen del Sanedrín abandonan contentos. Dice, ellos abandonaron el Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús, que era inseparable de su persona. O sea, no podían no hablar de Jesús. Ni un solo día dejaban de enseñar y de anunciar la buena nueva que Jesús es el Cristo. El capítulo 6 es donde empiezan las primeras misiones. Habla sobre la institución de los siete diáconos, que aquí lo que sucedía es que los discípulos se iban multiplicando, los sacerdotes iban aceptando la fe y habían quejas de los helenistas, de los griegos, contra los hebreos. Ya empezaron a haber divisiones o intentos de divisiones, discusiones, porque las viudas estaban quedando desatendidas. Entonces, ante este problema, los 12 actúan, es decir, convocan una asamblea de discípulos, comunicación, importante la comunicación, y dicen, no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Entonces lo que se les dice es, vale, vamos a hacer algo y vamos a buscar 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de saber, para que se pongan al frente de esta tarea, para que se ocupen de las viudas. Que según el estudio, no está muy claro, esto es una hipótesis, pero seguramente dice que escogieron a 7, uno para cada día de la semana, pero tampoco, o sea, ciencia cierta, no sale como muy seguro. Así que ellos lo que buscaban en estos 7 hombres no era ver un hombre bien de exterior, sino calidad interior, o sea, alguien que cuidase esa relación con Dios, llenos de espíritu. En cambio, ellos se dedicarían a esas tareas y ellos, nosotros, hablando de los 12 apóstoles, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, que eso significa que permanecerían fieles a ese llamado principal que ellos tuvieron. Así que eligen a 7, el primero es Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Entonces, estos fueron presentados a los apóstoles, se pusieron en oración y luego les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo y tras esto hablan de la prisión de Esteban, que Esteban es el primer mártir. Habla sobre Esteban, de que Esteban era lleno de gracia y de poder y realizaba grandes prodigios y signos. Discutían con Esteban y no eran capaces de enfrentarse a esa sabiduría que él tenía y al espíritu con el que hablaba. Entonces, como veían que no podían contra Esteban, pues decidieron sobornar a unos hombres para que mintiesen, para que diesen falso testimonio sobre Esteban. Entonces, lo que sucede es que al dar este falso testimonio, lo conducen al Sanedrín. Vuelven a presentar esos testigos falsos y lo que sucede es que después de esto, al fijar su mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín ven el rostro de Esteban como de un ángel. O sea, ven en Esteban como el rostro de un ángel. ¿Qué significa esto? Que Esteban se estaba transfigurando. O sea, ojo, yo esto no lo sabía y la verdad que me impactó muchísimo. No sabía que Esteban se transfiguraba. De hecho, dice en la explicación de la Biblia, la vista de un ángel provoca un terror sagrado. Los sanedritas asisten a una transfiguración de Esteban, que ve la gloria de Dios. Así que bien, pues con esto
el resumen, diría yo, de este capítulo es la palabra valentía, de ser valiente, de que a pesar de que la verdad sea perseguida, pues seguir siendo fiel a los principios que uno tiene, el compartir esa buena noticia, aquello que se nos ha dado, el tener conocimiento de las Escrituras, el leer las Escrituras, cultivar esa relación que tenemos con Dios, y esto para que sepamos si algo es o no voluntad de Dios, si algo viene o no de Dios. Porque si tenemos dudas, lo mejor es ir a la palabra, recurrir a aquello que el Señor nos ha dejado, y que por mucho que pasen los años y años y años, Él nos sigue hablando a través de ella. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.